Bueno, buenas noches, hermanos. Gracias una vez más por estar aquí presentes y a los que van a estar viendo posteriormente la grabación. Hoy arrancamos con uno de los dos últimos capítulos de Hebreos, el capítulo 12. Ya falta poco, hermanos. Esto está programado para terminar a finales de agosto, aunque creo que la última semana de agosto termina miércoles, entonces probablemente vamos a estar terminando el 1 de septiembre. Pero ese es el plan, si el Señor nos lo permite. Así que, ya que han estado constantes hasta ahora, pues no se pierdan eh, lo que queda, que ya realmente no es mucho. Entonces, vamos a seguir con este estudio, como comenté el capítulo 12, pero el capítulo 12 realmente es una continuación de lo que vimos la semana pasada. De hecho, toda la carta esta o todo este tratado es continuo, no, no hay pausas. Eh, el escritor pues hace unos paréntesis para eh, ir intercalando exhortaciones, pero el tema es uno solo y constantemente él está uniendo los pasajes. La semana pasada vimos el final del capítulo 11, el 35 al 38, y aquí pues él sigue hablando de todos estos personajes, todos estos que él los pone en la galería, en el salón de la fama de los héroes de la fe. Y pues hablábamos la semana pasada de que por fe muchos ganaron batallas, triunfaron, cerraron bocas de leones, soportaron el fuego, pero otros por la fe sufrieron, como dice aquí, burlas, azotes, cadenas, cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Hablábamos entonces que la fe, mis hermanos, y la vida cristiana no es algo que pensamos que ya no vamos a tener problemas, que todo va a ser color de rosa, como pues incluso en algunos sectores se hace énfasis mucho en el bienestar, en la prosperidad, pero la Biblia es clara, el Señor no ofrece eh, que estemos libres de pruebas, de peligros, y eh, sí, lo que Él nos pide y lo que es el tema principal de este eh, escrito, de este libro que estamos estudiando, el tema principal es la perseverancia. El escritor o el Espíritu Santo, por medio del escritor, nos está invitando a perseverar, a seguir luchando, a no claudicar, a seguir hasta el fin. Independientemente de si tenemos victorias, si tenemos fracasos, porque de ambas cosas los vamos a tener en la vida cristiana. Vamos a tener momentos pues, de gozo, de victoria, de satisfacción, de estar espiritualmente en un nivel alto, pero hay momentos de crisis, hay momentos con problemas, de enfermedad, de muchas cosas, de tragedia, que estamos expuestos, pero cualquiera que sean las circunstancias, el Señor nos llama a no perder la fe, a mantener esa fe y a perseverar. Y seguimos con este tema entonces en el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Y le estamos llamando la carrera de tu vida, porque aquí el escritor hace como una analogía con una carrera, con una competencia. Entonces, la analogía consiste en que nuestra vida cristiana es una carrera, es eh, algo que constantemente pues estamos en el camino, estamos luchando, estamos perseverando para llegar a la meta. Y los versículos que vamos a ver hoy, del 1 al 3, pues
los tenemos aquí en pantalla. Si alguien me puede hacer favor de leerlos, Hebreos 12, versículos 1 al 3, por favor, para entrar ya en el tema del día de hoy. ¿Un voluntario, voluntaria para leer? Pueden leerlos en pantalla, creo yo, si se ven, o en su Biblia, en cualquier versión. 3 versiculitos ahí que vamos a ver. Voy a leerlo yo, hermano Walter. Gracias, hermana Carla. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Muy bien, muchas gracias. El por tanto, aquí, como ya mencionamos, pues tiene la función de unir lo que escribió anteriormente con este pasaje, porque sigue con el mismo tema. Habló de todos estos personajes, de todos estos hombres y mujeres, de todos estos héroes que pues terminaron la carrera, que perseveraron y mantuvieron su fe hasta la muerte, independientemente de si recibieron o no si recibieron lo prometido. Ellos tenían la vista en las promesas del Señor, creyeron que las promesas del Señor se cumplirían, estando ellos vivos o no, y pues así lograron llegar hasta el final de sus días. Entonces, dice él, también nosotros estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Más o menos el escritor nos quiere ubicar en un estadio. Imaginémonos los Juegos Olímpicos y estamos ahí nosotros en ese estadio y el estadio está lleno. Dice una multitud tan grande de testigos. Otras versiones dicen una nube de testigos para manifestar que es mucha gente la que está ahí. Recordemos que el escritor nos habló de varios personajes, nos habló de Abel, nos habló de Noé, nos habló de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Rahab, de Gedeón. Y él dice, me faltaría tiempo para mencionar a tanto personaje. Y por eso solo menciona unos cuantos, pero aquí él manifiesta que es una nube, es una inmensidad, es un montón de gente, es un estadio como esos grandes, el Maracaná o los estadios españoles, el Camp Nou, no sé, cualquiera de esos, pues podemos imaginar repleto de personas. Y pues algunos lo interpretan como que todos estos personajes, todos estos héroes de la fe nos están viendo y nos están echando porras ahí para la competencia, pero otros lo interpretan al revés, que nosotros estamos viendo hacia los graderíos, estamos viendo a todos estos personajes y los estamos tomando como modelo, como ejemplo. Todos los que están ahí en los graderíos son atletas con experiencia, que han corrido también, que han triunfado, y entonces nosotros pues tenemos en ellos el ejemplo, el testimonio de que sí se puede lograr. Algo que el escritor está tratando de motivarnos, de
ilustrarnos, de convencernos de que sí podemos terminar la carrera, de que es posible. Y lo que sucede es que, pues, durante todas las épocas de la iglesia y de los creyentes en Dios o en Cristo, pues hay la mentalidad de que pues, la cosa no es sencilla, que la vida cristiana pues da muchas satisfacciones, pero que no es nada fácil, que es muy difícil. Y algunos ven pues como una posibilidad remota el poder mantenerse firmes durante mucho tiempo. Hay quienes pues piensan saber si me voy a poder mantener en esto, saber cuánto tiempo voy a aguantar, a saber si lo voy a lograr. Y eso es porque pues el mismo medio ambiente nos hace tener como que esa mentalidad negativa, podría decir. Yo me acuerdo que hace tiempo teníamos un curso de parejas aquí en casa con varios matrimonios y una de las parejas dejó de venir. Yo les he contado esa anécdota y yo llamé al esposo para preguntarle por qué ya no había venido y la respuesta que me dio me dijo, no, es que los estándares bíblicos para el matrimonio son muy altos para mí. Yo no creo poder cumplirlos, entonces por eso ya no llego. Y tendemos a pensar eso, que los estándares bíblicos son tan altos y nosotros tan imperfectos, tan pecadores, tan débiles que no nos vamos a poder mantener. Tenemos esa percepción, esa idea. Y todo el ambiente que nos rodea, pues parece como queriendo convencernos de eso. El enemigo usa todos los métodos para engañarnos, para debilitarnos, para hacernos retroceder. Y se ve en las redes sociales. Sabemos que el poder transformador del Evangelio es tan poderoso que ha cambiado millones de vidas. Borrachos, adictos a las drogas, delincuentes, criminales, han sido transformados por el Evangelio y han venido a los pies del Señor. Pero en las redes sociales, ahora tan de moda y con tanta influencia que tienen en la gente, vemos que, por ejemplo, si un líder cae, especialmente si es un pastor o un ministro importante, hay miles, millones de comentarios y de ataques hacia esa persona, terminando de despedazarlo. Y el común denominador es, ya vieron, pastor, cristiano, y miren lo que hizo. Y encima nos vamos todos de colada, es que todos son iguales, todos son unos hipócritas. Simplemente dicen lo que hay que hacer, pero no lo viven. Sin embargo, cuando vemos en las redes sociales y cuando vemos incluso menos en los medios de comunicación, en los periódicos, cuando vemos que den la noticia de un borracho, de un drogadicto, de un corrupto que se convirtió al evangelio y que fue transformado por el poder del Señor. Eso no se ve. Eso no es una noticia importante que pueda generar audiencia o lectores para los medios de comunicación. Y tampoco es atractiva en las redes sociales. Pero una noticia negativa, ahí sí, eso llama la atención, eso todo el mundo lo lee, eso todo el mundo lo cree. Entonces, por esa situación es que muchas veces nosotros decimos, es muy difícil la vida cristiana, es muy difícil permanecer firmes en nuestra fe, es muy difícil perseverar. Pero el escritor de Hebreos nos dice, no es cierto. Tenemos una nube, una gran cantidad de testigos que están ahí diciéndonos que sí se puede. ¿Y qué es un testigo?
Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos palabras en su original griego. Eh, a veces yo, pues, me cuesta un poquito el usar como ejemplo las palabras originales, porque alguien podría interpretar que estoy queriendo eh, demostrar que sé mucho, que conozco de los idiomas originales. Quiero aclararles que yo ni el inglés domino, a pesar de que lo he estudiado toda mi vida. Desde que me lo empezaron a enseñar en la escuela, hasta tomar cursos intensivos, y no logro dominarlo. Y ahora menos porque, como les he contado, pues estoy perdiendo la audición, me cuesta oír, entonces a veces me cuesta entender el español, pues mucho menos el inglés. Entonces, no, yo no soy un conocedor de los idiomas, pero tengo comentarios en mi biblioteca. Tengo un diccionario, por ejemplo, por aquí, que es interlineal, que lleva el texto en griego y inmediatamente abajo la traducción literal al español. Entonces, esas herramientas me ayudan y pues les pueden ayudar a ustedes cuando tengan duda de alguna palabra. Entonces, por eso es que a veces menciono los términos originales, porque en la traducción, pues muchas veces se pierde parte del sentido de lo que el escritor quiere hablar. Y los comentaristas, pues, hacen énfasis en esto, y los que sí dominan los idiomas, el griego, el hebreo, pues, nos dan mucha luz al respecto. Entonces vamos a ver la palabra original de dos términos que usa aquí el escritor, y una precisamente es testigos. ¿Qué es un testigo? Bueno, según el diccionario, si buscamos, pues vamos a encontrar ahí que es una persona que puede hablar de algo porque participó en eso. Se puede relatar cómo ocurrió algún evento porque estuvo presente, o porque experimentó una situación. Eh, Ahora está de moda, ¿verdad? En nuestro país, los testigos protegidos, aquellos que participaron en actos ilícitos, pero que hacen un pacto con las autoridades para delatar a los otros, a los cabecillas, y entonces ellos obtienen algunos beneficios o alguna libertad, pero pueden ser testigos porque estuvieron ahí, porque participaron. Entonces los testigos eh, del Evangelio son como, por ejemplo, el apóstol Juan en su primera epístola. Él dice: nosotros damos fe de lo que hemos visto con nuestros ojos, de lo que hemos oído, de lo que hemos palpado con nuestras manos. Y él dice eso porque él estuvo con Jesús. Entonces él puede testificar, que pues viene de la palabra testigo, testificar, puede dar fe de lo que Jesús hizo, de sus milagros, de su vida, porque él estuvo ahí. Entonces un testigo es alguien que experimentó algo, que tiene la experiencia de algo, y entonces eso le da la solvencia, la autoridad para poder testificar. Estos personajes de los que estamos rodeados son los que vivieron esa experiencia, la experiencia de ser cristianos, la experiencia de mantener la fe, la experiencia de mantenerse firmes. Entonces, como mantuvieron y lograron terminar la carrera y terminarla exitosamente, entonces ellos pueden dar fe. Entonces están ahí ellos testificando. Aunque ya no estén entre nosotros, pues su ejemplo de vida sigue siendo un testimonio para nosotros. Por eso el escritor de Hebreos dice: Abel todavía nos habla, a pesar de que esté muerto, porque su historia pues todavía tiene mucho que enseñarnos. Entonces todos estos personajes tienen mucho que enseñarnos, y nosotros a través de ellos podemos entender que sí podemos lograr, que sí podemos perseverar en los caminos del Señor, que podemos perseverar en el Evangelio, que podemos mantener nuestra fe, que podemos mantenernos firmes hasta el final. Pero no solo en el Antiguo Testamento tenemos héroes de la fe, o testigos, o personas que han perseverado y que han mantenido su fe. Si vamos al Nuevo Testamento, tenemos el ejemplo de Pablo.
de Pedro, de Esteban, de todos estos de personajes testigos, de Juan, que perseveraron hasta el fin y que también padecieron mucho. Pablo fue apedreado, fue azotado, fue encarcelado, incluso se cree que murió decapitado, pero mantuvo su fe. Y les decía que analizando la palabra esta testigos, es la misma que se usa en Hechos, Hechos capítulo 1 y versículo 8 creo que es, en donde dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y la palabra testigos ahí es mártires. Esa es la palabra en griego, mártires. Y de esa palabra se deriva mártires. ¿Y qué es un mártir? Alguien que está dispuesto a dar su vida por lo que cree, por sus convicciones. Lo que Jesús dijo a los discípulos y que está plasmado en el libro de los Hechos es, ustedes van a testificar aún sabiendo que están arriesgando la vida. En otras palabras, no van a ser mártires, testigos dispuestos a sufrir, testigos dispuestos a dar su vida incluso por el Evangelio. Entonces, ese mismo término se usa aquí, con alguna modificación por el hecho de las variantes que tiene el griego dependiendo del contexto. Pero de ahí viene, me seréis testigos, como aquí dice, estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Vamos a la época moderna, a la época actual. ¿A quiénes colocaríamos ahí en ese estadio, en esos atletas que están en los graderíos y que nos sirven a nosotros de ejemplo? Bueno, tenemos pues, grandes predicadores como Luis Palau, como Billy Graham, que por cierto, tengo entendido que Billy Graham iba a cumplir 100 años cuando murió, o sea, 100 años de perseverancia y de estar predicando el Evangelio y de demostrar que sí se puede perseverar. Pero vamos más cerquita, vamos a nuestros hermanos, a nuestra iglesia. Voy a mencionar al hermano Eliseo Pérez, una vida dedicada al Señor, completa, una carrera terminada. La hermana Tony, la hermana Tita de Pineda, el día de hoy terminó la carrera, hermano Neto. Personas fieles que están ya ahí en esa galería, observándonos y dándonos el ejemplo, dando testimonio de que se puede terminar la carrera, que la carrera de nuestra vida es posible terminarla, que es posible amar al Señor toda nuestra vida, que es posible comprometernos con el Señor durante toda nuestra vida, que es posible ser fieles en nuestro caminar por el Evangelio. No solo es posible, sino que es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Cómo logramos esto? Y aquí el escritor, pues, continúa mencionándolo. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Esa es la clave, mis hermanos. Quitar todo lastre. Y aquí habla de dos cosas, de lastre y de pecado. Lo cual significa que no es lo mismo. Todos fallamos, todos cometemos pecados. Y algunos tenemos nuestros pecados favoritos o nuestro pecado favorito, ¿verdad? El que más nos cuesta desprendernos, el que más nos gusta. Pero el escritor nos exhorta a quitarnos ese peso del pecado. Y en el transcurso de su escrito, el pecado que él más énfasis hace es la incredulidad. Recordemos que empezó a hablarnos de la incredulidad del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, que se rebelaron al Señor por su incredulidad.
Ya he venido hablando de ese pecado, de no caer en incredulidad, porque es el pecado que nos va a causar tropiezo, por el cual vamos a echar para atrás. Si no creemos, si no estamos seguros de lo que creemos, si no tenemos nuestras convicciones firmes, pues fácilmente podemos retroceder y echar para atrás de la bendición, la gracia, del perdón que el Señor nos ha dado. Entonces, el pecado principal de que debemos despojarnos es de la incredulidad. Pero también él habla del lastre, de quitarnos todo el lastre. No sé si él tiene en mente a los griegos, porque recordemos que los griegos fueron los precursores o los creadores de los Juegos Olímpicos. De hecho, se llaman Juegos Olímpicos porque se iniciaron en Olimpia. Y en los Juegos Olímpicos, pues las competencias, los atletas los realizaban desnudos. Por varias razones. Una de las razones era que pues, ellos rendían culto al cuerpo. Para ellos el cuerpo era algo muy importante. La otra razón es porque inicialmente no participaban mujeres, entonces, pues, por eso los hombres participaban desnudos para que una mujer no se pudiera infiltrar. Pero sobre todo lo que querían era no tener ningún estorbo, no tener nada que los estorbara para correr. Se dice que en tiempo de guerra corrían con sus vestiduras militares, lo cual era bastante difícil, pero lo hacían como entrenamiento, como preparación para la guerra. Después decidieron correr solo con el escudo, no sé por qué, cuál era la razón, pero hubo una época que corrían solo con el escudo, pero al final, en la mayor parte del tiempo corrían totalmente desnudos, totalmente despojados de cualquier cosa que los estorbara. Entonces el escritor nos dice, despojémonos de todo lastre. ¿Y qué es el lastre, hermanos? Pues son aquellas cosas que no necesariamente son pecados, que no necesariamente son malas, pero que nos estorban en nuestro camino cristiano, que nos estorban en la carrera. Pongamos, por ejemplo, el trabajo. ¿El trabajo es malo? Por supuesto que no. El trabajo es una bendición, especialmente los que no tenemos, ¿verdad? Pues valoramos mucho el trabajo. Pero ¿qué sucede? Cuando el trabajo nos empieza a apartar de nuestro objetivo, de nuestra meta cristiana, nos empieza a apartar de nuestro caminar cristiano, nos empieza a robar la espiritualidad, nos empieza a robar tiempo cuando nos volvemos trabajólicos, ¿verdad? Estamos metidos en el trabajo hasta el domingo, hasta altas horas de la noche, y entonces ya no tenemos tiempo ni para leer la Biblia, ni para hacer nuestros devocionales, mucho menos para ir a la iglesia. O los compañeros, el medio ambiente o las compañeras, pues nos están jalando para cosas indebidas o para apartarnos de nuestra fe con sus creencias o con su influencia. Entonces, eso se vuelve un lastre para nosotros. Tenemos que reconsiderar el trabajo que estamos haciendo, el lugar donde estamos. Si es un lugar que nos invita al pecado. Yo tengo amigos, he trabajado mucho tiempo con vendedores, y el ambiente de los vendedores es de fiestas, de tragos, es un ambiente alegre, se podría decir, de chistes y de muchas cosas, pero tengo amigos vendedores que me dicen, mira, estoy tratando de mantenerme firme en los caminos del Señor, pero aquellos me jalan y se van a echar las cervezas y entonces ahí está la tentación y no lo puedo resistir. Entonces, eso se convierte en un lastre. Y pues hay que pedirle al Señor que nos abra puertas en otro lado o pues tomar la decisión de buscar algo que no sea un peso, un lastre para nosotros. Yo recuerdo que cuando yo empezaba a trabajar tenía un amigo cristiano que estaba muy necesitado de trabajo y le ofrecieron una oportunidad muy buena, muy importante, especialmente para él que tenía necesidad, que estaba sin trabajo.
pero era en la cervecería. Entonces se le rechazó. Yo empezaba en el Evangelio y entonces a mí no me hizo mucho sentido. Dije, ¿cómo desprecia una oportunidad, tanta necesidad que tiene de trabajo y desprecia ese puesto que le pagan muy bien? En donde pues, seguramente va a resolver sus problemas. Pero él antepuso su fe, sus convicciones, sus principios y rechazó el trabajo de la cervecería. Entonces, eso es despojarnos del lastre que nos asedia, que nos estorba. Y podemos poner más ejemplos, las redes sociales, la comunicación por teléfono, WhatsApp y todo eso es muy importante, es muy útil para nosotros, incluso para nuestro trabajo. Pero ¿en qué momento nos empieza a estorbar, nos empieza a apartar de nuestro caminar cristiano, nos empieza a quitar la espiritualidad? Hay teléfonos, yo tengo en mi teléfono una aplicación que me dice cuánto tiempo he estado en pantalla durante la semana. Si nos ponemos a analizar el tiempo que pasamos metidos en la red, metidos en WhatsApp, metidos en Internet, es un tiempo valioso, son muchas horas que podríamos estar aprovechando para estudiar la palabra, para leer las escrituras, para hacer nuestro devocional, para compartir nuestra fe con los demás. Eso pues, nos estorba y podemos invertirlo y sacarle partido y en lugar de que nos quite tiempo, pues usarlo como una herramienta para predicar el Evangelio. No conozco mucho la herramienta esta del TikTok, pero hay millones de TikTok de diferentes cosas y muy pocos o casi no hay de gente que dé su testimonio, que realmente hable del Evangelio ahí. Entonces, a eso se refiere el escritor. Quitarnos todo peso, todo lastre. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido al volcán, pero yo me acuerdo que la primera vez que fui al volcán, llevé una mochila, un montón de cosas ahí, que ya la primera media hora de subir ya no podía con ella, porque era demasiado lastre. Entonces, cuando uno va con gente que conoce, pues le dicen, poneme aquí tu mochila y quitarle la mitad de lo que llevas. Entonces viene uno y saca todo. Ahora volverle a quitar la mitad de lo que te quedó y al final pues se recomienda que uno lleve el menor peso posible porque si no, no va a aguantar. Entonces la vida cristiana es igual, no vamos a aguantar si estamos cargados de cosas, de lastre, de cosas que nos estorban en nuestro camino cristiano. Entonces el escritor nos dice, despojémonos de todo lastre que nos estorba, pero en especial del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia, eso significa que estamos expuestos constantemente al pecado, a las tentaciones. El enemigo va a estar todo el tiempo queriéndonos hacer retroceder, poniéndonos tentaciones bonitas, agradables, que podemos disfrutar. Y nuestra lucha es constante, es de todos los días, es de todo el tiempo contra el pecado. Pero si mantenemos nuestra fe, si creemos, podemos soportar. Porque como ya mencioné y como está haciendo énfasis el escritor, la incredulidad es el mayor de los pecados. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hemos visto en los Juegos Olímpicos o en las competencias que hay diferentes tipos de carreras. Hay carreras de velocidad, carreras de 100 metros, de 200 metros, hay carreras de relevos, hay carreras de obstáculos y hay competencias de maratones de muchos kilómetros, de 42 kilómetros creo que es la maratón estándar. Entonces nuestra carrera, nuestro caminar cristiano no es una carrera de velocidad ni de relevos, es una carrera personal, es una maratón en donde tenemos que ser perseverantes, tenemos que terminar la maratón. Y no se trata de ganarle a todos los demás, estamos compitiendo contra nosotros mismos. Lo importante es llegar a la meta, es terminar la carrera. No debe importarnos en qué lugar llegamos, porque hay muchos que en el ambiente cristiano pues también entran en competencia. Es que yo quiero ser el mejor maestro, el mejor diácono, el mejor predicador. No, eso no va aquí.
es simplemente mi relación es personal con el Señor y mi fe es con el Señor y pues estamos, nuestro objetivo es llegar a la meta. Y aquí están las claves para llegar. Primero, tenemos modelos, tenemos gente que nos está diciendo sí se puede. Tenemos gente en el Antiguo Testamento, tenemos gente en el Nuevo Testamento, tenemos gente en la época actual, tenemos hermanos, familiares que están ahí. E incluso nosotros, aún en vida, podemos ser testigos, debemos ser testigos, debemos de testificar de lo que el Señor ha hecho en nosotros, de lo que hemos experimentado, de lo que hemos vivido, de dónde nos ha sacado el Señor. Y eso va a servir de ejemplo a otros corredores que vienen atrás, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Es nuestra misión, hermanos, es nuestro trabajo, es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, ese es el primer punto. Tenemos evidencia suficiente de que sí podemos hacerlo, de que sí podemos mantener nuestra fidelidad, de que sí podemos llegar a tener. Y por otro lado, nos da las herramientas, la clave, los tips para poder hacerlo. Y aquí está, despojarnos de todo lastre, despojarnos del pecado que nos asedia, de la incredulidad, de todo, de ese pecado favorito que tenemos y que nos cuesta tanto dejar. Y corramos con perseverancia. El otro aspecto es la perseverancia, el no abandonar, no importa, vamos a tener momentos de debilidad, vamos a caernos en la competencia, nos vamos a raspar, vamos a tener que correr tal vez heridos, pero llegar a la meta, hay videos ahí de competencias, de Juegos Olímpicos, de corredores que han sufrido accidentes al correr, que han tropezado, que han caído, pero que han seguido corriendo y que tal vez llegaron en último lugar y la gente les aplaude por el esfuerzo, porque a pesar de estar heridos, a pesar de estar lastimados, siguen corriendo y no les importa llegar de último. Hay uno por ahí de un atleta, no sé de dónde, que llegó de noche, ya se había ido todo el mundo y llegó a la meta, pero llegó. Y esa era su satisfacción, porque él dijo, no voy a venir de un país tan lejano, que me han pagado los gastos para venir aquí, para quedarme tirado a media carrera, tenía que terminar. Y eso es el cristiano. El Señor no murió en la cruz del Calvario porque nos quedemos a medio camino. Tenemos que terminar la carrera, tenemos que llegar a la meta. Y eso se consigue con perseverancia, no es una carrera de velocidad, no se trata de llegar primero, no se trata de vamos a vencer a todos los hermanos, se trata de perseverar hasta el fin en esa carrera que tenemos por delante. Y el otro aspecto, y tal vez el más importante, es el que nos da el versículo 2. ¿Cómo vamos a correr? Fijando la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que haya sido hecha el trono de Dios. Hay otras versiones que dice clavados los ojos en Jesús. La forma de llegar a la meta, mis hermanos, es cuando tenemos nuestra mirada fija en Jesús. Cuando lo miramos a Él. He conocido gente que me dice, yo durante un tiempo pues fui a la iglesia cristiana, estuve ahí con los evangélicos, incluso pues ya participaba, yo ya tenía un ministerio, estaba muy entusiasmado, pero vi cosas ahí que no me gustaron, me decepcionaron. Y entonces ya no fui. ¿Qué pasó? Pues se puso a ver a los demás hermanos pecadores como todos. No fijó su mirada en Jesús. Entonces, hermanos, en toda congregación, en todo grupo, como mismo Jesús dijo, va a haber trigo, va a haber cizaña. Y si ponemos la vista en las demás personas, pues la podemos poner en la cizaña y vamos para atrás. Ni siquiera tenemos que tener la mirada fija en el pastor o en el líder. ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántos han desertado del evangelio? Porque tenían la mirada fija en el pastor, en el líder, y el líder falló. Y cayó el pastor y se llevó atrás a todos los que tenían la mirada fija en él. Por eso el escritor dice, en Jesús, solo en él, la mirada fija, los ojos clavados en Jesús, para poder ganar esa competencia, ganárnosla a nosotros mismos, no a nadie más, llegar a la meta. ¿Y quién es Jesús? El iniciador.
y perfeccionador de nuestra fe. Algunas versiones dicen el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y esa es la otra palabra que quiero que analicemos en griego. La palabra que se usa aquí es arqueos. Arqueos. Con una variante aquí, arquegon. Pero el arqueos para los griegos era un héroe divino. Y uno de sus héroes principales, tanto de griegos como de romanos, era Hércules. Ese era su héroe divino, lo consideraban hijo de Zeus. Heracles era su nombre inicial, los romanos lo transformaron en Hércules, pero viene de este tema, del héroe divino. Y ese héroe, pues, era un héroe un tanto impulsivo, tenía mucho poder, mucha fuerza, pero a veces esa fuerza se le descontrolaba y en alguna oportunidad creo que hasta mató a su mujer y a sus hijos. Era un criminal. Nuestro héroe, mis hermanos, es Jesús, el que venció, no como un criminal, no matando gente, sino dando su vida en la cruz del Calvario como un criminal. Él venció a la muerte, entregando su vida, entregando su sangre por nosotros, y por eso es nuestro héroe. Yo me recuerdo hace muchos años, en uno de mis primeros trabajos, que fue en una agencia de publicidad. Ahí tenía un compañero, un ejecutivo de cuentas, que en una oportunidad fue a la playa con su familia, con sus hijas. Una playa, no sé, creo que por ahí por Tacisco, pero el punto es que tenían que atravesar un canal para llegar a donde iban. Y desafortunadamente en la mitad del canal, la lancha, la embarcación en la que ellos iban dio vuelta. Y sus dos hijas pequeñas se fueron al agua. Parece que al dar vuelta a la lancha, pues le pegó a él en la cabeza. Sin embargo, él se tiró al agua, nadó, como pudo, logró sacar a sus hijas, y una vez que las hubo sacado, se desmayó y se ahogó, probablemente por el golpe. Entonces, imagínense ustedes lo que ese padre ha significado para esas muchachas durante toda su vida. Es su héroe. Su papá es su héroe, el que dio la vida para que ellas pudieran vivir, el que las salvó, que las sacó del agua. Estoy seguro que lo han tenido toda la vida en un pedestal. Estoy seguro que a quien conocen le cuentan lo que su papá hizo por ellas. Están agradecidas, orgullosas, aman a su padre por ese sacrificio que él hizo por ellas. Seguramente lo han extrañado y lo han llorado mucho, pero para ellos es lo máximo. No hay nadie como su padre, porque es su héroe. Es lo mismo con nosotros. Jesucristo es nuestro héroe. Él es el que dio su vida para salvarnos a nosotros, y no para darnos una vida terrenal, sino para darnos vida eterna. Entonces, lo menos que podemos hacer es testificar de Él, hablarle a quien conozcamos de lo que Cristo es para nosotros, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, decirle al mundo que Él es nuestro héroe. Él es el que nos ha salvado. Él es el perfeccionador de nuestra fe, el héroe, el iniciador. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Dice, por el gozo que le despertaba, soportó la cruz. Si alguien sufrió, mis hermanos, fue Jesús. Y cuando hablamos del sufrimiento de Jesús, tendemos a pensar en el camino hacia el Gólgota, como lo presentan en las películas, cargando la cruz, pero Jesús sufrió durante toda su vida como ser humano. Él fue rechazado por mucha gente todo el tiempo. Estaba pensando yo que, por ejemplo, José, el padre terrenal o adoptivo de Jesús, seguramente murió cuando Jesús era pequeño, porque la última vez que la Biblia habla de José fue cuando se les perdió en el templo, que Jesús era un niño todavía. De ahí no se vuelve a hablar de José. Al final, cuando se habla del ministerio de Jesús, solo María aparece, José no vuelve a aparecer. Entonces se dice que José falleció, y que José falleció dejando a
a Jesús, que era el mayor de los hermanos, pues probablemente a cargo de la casa. Y tú que él, a lo mejor, o sea, esto no se especifica en la Biblia, pero podemos imaginarnos que él de repente tuvo que trabajar en la carpintería para sostener a su madre y a sus hermanos porque no tenía a su papá. Entonces su vida, como la de cualquiera de nosotros, fue una vida expuesta al sufrimiento. Fue rechazado por su propia gente. A los suyos vino, dice, los suyos no lo recibieron. Él lloró sobre su pueblo, sobre Jerusalén, diciendo, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Él lloró frente a la tumba de Lázaro. Él lloró en el huerto, sabiendo lo que le esperaba. Su vida, la vida de Jesús, nos imaginamos una vida de victoria, de milagros, de gozo, pero él como ser humano, como Jesús, estuvo expuesto al sufrimiento. Y por eso el escritor habla de Jesús, no de Cristo, porque Jesús es la parte humana. Jesús, el hombre, el ser humano, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y miren si no era una vergüenza la cruz. La cruz era para los criminales, era el peor castigo que se le podía dar a alguien. Era una humillación. Nosotros hemos visto en las películas siempre la escena esa de la crucifixión, y uno de los que mejor la presentan es Mel Gibson en la última película que hizo de Jesús, porque realmente es muy cruda y refleja mucho ahí la tortura de Jesús, la sangre que fue derramada, cómo lo trataron, mucha gente salió, cuando vieron esa película salieron conmovidos por imaginarse o visualizar cómo había sido el sufrimiento de Jesús. Pero lo que en ninguna película vamos a ver es que a los que los crucificaban desnudos, completamente desnudos, no había un taparrabo, estaban ahí expuestos y en un lugar prominente para que todo el mundo les viera, porque era como un escarnio para los demás, para que los demás aprendieran y no fueran a hacer cosas malas porque eso les tocaba. Y Jesús soportó esa humillación. Lo escupieron, echaron suerte sobre su ropa, se burlaban de él, le pusieron una corona de espinas y se rieron como rey de los judíos. Lo pateaban y le decían, dime quién te pateó, si eres Dios, quién te dio el latigazo, quién te escupió. Esa humillación la sufrió él, y la sufrió voluntariamente, él quiso hacerlo. Por eso Pablo les dice a los filipenses, él se despojó, renunció, se despojó de su grandeza, y se humilló, se hizo como cualquier esclavo. Se unió hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la peor. Entonces, por eso es que para perseverar nosotros debemos fijar nuestra vista en ese héroe. Ese es nuestro héroe principal. Entre todos los héroes de la fe, nuestro principal héroe es Jesús, porque él soportó el oprobio, porque él soportó la cruz, porque él fue menospreciado, porque él fue avergonzado, pero ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque él se humilló, cayó hasta lo más bajo por nosotros, y entonces Dios lo exaltó hacia lo sumo. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se pierdan o para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Este es un mensaje de esperanza, este es un mensaje de aliento para todos nosotros, para los que en algún momento nos podemos sentir cansados, agobiados, tristes, deprimidos por las diferentes circunstancias de la vida. Pero nos invita a no perder el ánimo, a darnos cuenta de que si hay tantos que han logrado terminar la carrera, si hay tantos que han logrado mantener su fidelidad hasta el fin, si hay tantos que nos han dado un ejemplo de perseverancia, de amor al Señor, de compromiso con el Señor. Entonces, ¿qué nos impide hacerlo? Sí, sí se puede, sí podemos y debemos perseverar hasta el fin para llegar a la meta. Como dijo el apóstol Pablo, todavía no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. Uy, aquí estoy, en contra de todo y de todos, y de negaciones y de azotes y de cárceles y de burlas,
pero podemos llegar a la y el escritor va a seguir hablándonos de eso. La semana entrante vamos a ver la otra parte en donde nos dice que nosotros todavía no hemos llegado a derramar la sangre, nuestra sangre como Cristo lo hizo. Sé que nuestra vida no es fácil, la vida cristiana pues requiere sacrificios, estamos expuestos a sufrimientos, pero ninguno va a ser como el de Cristo. No, eh, nos acercamos siquiera a ese tipo de humillación, a ese tipo de vergüenza, a ese tipo de sacrificio. Entonces él es nuestro modelo, él es nuestro héroe, él es nuestro Arqueros, y nosotros pues debemos de tener la actitud de los mártires, testificar de lo que él ha hecho con nosotros, hablar de él, servir de ejemplo y de testimonio para los demás, para no ser uno más de los que despedazan en internet, sino alguien que la gente pueda decir, algo tenía esta mano, algo especial hay en él. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión, hermanos. Así que lo dejamos hasta aquí, como dije, tres versículos, pero hay tanto de qué hablar y ya vamos a terminar, hermanos. Ya, como les dije, faltan 3, 4 lecciones y solo está este capítulo 12 y el 13 y llegamos al final. Entonces, perseveremos, perseveremos en el estudio y yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes como lo ha estado haciendo para mí. Así que lo dejamos hasta aquí. Si hay algún comentario, pregunta, me gustaría que participen, hermanos, porque no se trata de que solo yo hable, sino que pues ustedes también pueden tener un espacio. ¿No, Natalia? Gracias, hermano Walter. Yo creo que cabe destacar de los 3 versículos que se vieron, que como dice usted, son poquitos, pero la verdad es que tiene un montón de contenido que nosotros, como dirían por ahí, mucha tela que cortar ahí, pero creo que de lo que cabe destacar ahí es la parte de la mirada, ¿verdad? De mantener la mirada fija o puesta en Dios, que mantener la mirada, lo que nos hace alusión es ver solo eso y no distraernos con nada más, ¿verdad? Como lo que usted comentó, ¿ah? Que voy a una iglesia y voy que un hermanito está haciendo algo que no debe, ay, no, es que, y se supone que son cristianos, o ay, se supone que esto, se supone que el otro, y dejo de ir a la iglesia. Entonces, eso no debe de ser así, ¿va? Porque pues nuestra mirada, como lo dijo usted, siempre debe estar puesta en Dios y creo que esa es una de las cosas que más cabe resaltar de estos 3 versículos que se vieron esta noche, hermano. Gracias. Gracias, hermana. Sí, la analogía es muy buena, ¿verdad? Porque un corredor, un atleta, no va corriendo viendo para el escenario o viendo para atrás, sino lleva su mirada fija en la meta, en el objetivo, a dónde quiere llegar. Entonces, a nosotros, nuestro objetivo, nuestra meta es Jesús, ahí queremos llegar, pues nuestra mirada tiene que estar puesta en ellos. Esposos Castillo, que están pidiendo la palabra, hermanos. Hermano Walter, que el Señor les bendiga. Sabemos, yo siempre hablo para decir que yo admiro realmente la dedicación suya, hermano, y gracias, ¿verdad? Por ahí estar siempre. Me imagino preocupado porque a mí me ha tocado en algunas ocasiones participar en algún mensaje por ahí, ¿verdad? Y me toca pues pasar toda la semana o más tiempo a veces estudiando el tema, ¿verdad? Y usted pues semana a semana está aquí con nosotros, ¿verdad? Instruyéndonos en la palabra, ¿verdad? Y eso realmente yo lo admiro, hermano, y le agradezco al mismo tiempo, ¿verdad? Gracias por este tema muy especial, ¿verdad? Que debemos de tener siempre la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Que es Cristo, ¿verdad? Y de ahí no tenemos que apartarnos, venga lo que nos venga y veamos lo que veamos, ¿verdad? En otros, ¿verdad? Ya que en Cristo nada más tenemos que estar confiando. Gracias, hermano Walter. Bueno, gracias a ustedes, yo se los he dicho mucho, para mí es un gusto y yo aprendo mucho pues en la preparación de esto y en el intercambio con ustedes, por eso siempre los invito a participar porque yo puedo aprender mucho de ustedes también. Walter, yo también quiero agregar algo.
Y es que todo esto pues nos anima a nosotros a que lleguemos, que no, ¿cómo le dijera yo? Seamos perseverantes, ¿verdad? Pero eso también nos anima a nosotros a que cuál es nuestra motivación, ¿verdad? O sea, si nuestra motivación tiene que ser por ley, Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos, esa tiene que ser nuestra motivación, Cristo. No tanto por lo que nos da materialmente, ¿verdad? Sino que por lo que hemos recibido de Él, la salvación eterna, ¿verdad? Estar agradecidos porque si bien nos ha proveído y todo aquí en la tierra, pero que van a haber obstáculos, van a haber, pero esa debe de ser nuestra gran motivación. Sí, sí, lo que hemos mencionado, ¿no? Lo que dice la Biblia, lo que dice el apóstol Pablo, cualquier sufrimiento presente no es comparable con la gloria venidera que en nosotros sabe manifestarse, y esa es nuestra esperanza. Amén. Gracias, hermanos. Ha sido una bendición estar con ustedes. Pues, si el